Muy bien, hermanos, hemos saludado también como familia pastoral acá de la familia Castillo Astorga, a cada uno de los hermanos, a otros hermanos que son de otras congregaciones también, que nos saludan. Queremos responder a aquellos saludos. Mi esposa está presente, aunque no se ve la pantalla, pero está presente acá en el culto, acompañándonos también con su voz en los cantos. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, que se encuentra ahí en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 9 hasta el 13. Primera de Samuel, capítulo 7, del 9 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bescar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Palabra del Señor, bendita para nosotros en esta hora en nuestros corazones. Vamos a reflexionar sobre esta palabra de Dios, que es una palabra quizás muy conocida por todos nosotros, por los cristianos, por los evangélicos. Y muchos usan esta palabra que está ahí, este nombre de un lugar allí en aquella tierra, ¿no es cierto?, que se llama Eben-Ezer. En realidad esta palabra ya ha sido usada, está ahí, se encuentra en 1 Samuel capítulo 4, y el contexto es del 1 al 22. Allí, en esa ocasión, el pueblo de Dios los israelitas sufrieron dos derrotas tremendas por los filisteos. Entonces Samuel aprovecha, ¿no es cierto?, como recordando aquel hecho de que habían sido derrotados los israelitas, pero una derrota tremenda, porque no solo murieron, fueron abatidos muchos israelitas, sino también se apoderaron del arca. El arca era algo muy, muy importante para el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, para los israelitas, y se la llevaron los filisteos. Además también sufrieron otra derrota tremenda, porque también dieron muerte a los hijos de Elí. Eso, ¿no es cierto?, Elí era un sacerdote y sus dos hijos no se portaban muy bien. Y ya había habido una profecía que fue relatada a Samuel cuando era niño, cuando fue llamado, y Samuel se la dijo a Elías, a Elí. Y Elí dijo: bueno, sea como Dios quiera. Pero allí estaba señalado que
que Dios iba a juzgar aquella casa por el comportamiento de los hijos de Elí, que era un sacerdote. Entonces fue una derrota tremenda para ellos. Y también, ¿no es cierto?, allí fue rescatada, se llevaron el arca y estuvo 20 años el arca lejos. Y para los israelitas ya habían tomado el arca como un fetiche, y entonces para ellos era como indispensable. Bueno, los filisteos después sufrieron consecuencias de este hecho. Dios empezó no a castigarlo porque ellos tenían el arca, sino por el menosprecio a las cosas sagradas, pero también por haber herido a su pueblo escogido, y empezaron a enfermarse de tumores, de enfermedades de pandemia, y sufrieron de tal manera que dijeron, no, tenemos que deshacernos de esto. No nos corresponde tenerla, y fue así que después de 20 años pudo nuevamente Israel recuperar esa arca. Y entonces no fue recuperada así como así nomás, sino simplemente también tuvieron que ir en pelea contra los filisteos. Y Samuel, ya crecido, él asumió como juez de Israel, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Entonces les dio allí algunas órdenes Samuel al pueblo para poder vencer a los filisteos, poder recuperar el arca y poder entonces ser el pueblo de Dios que le alaba, le bendice y tiene gratitud a Dios. Pero ellos tenían que hacer algo, y le dice que deberían dejarlos los dioses. ¿Por qué? Porque no podemos tener un corazón dividido. El pueblo de Israel tenía esa falla que de repente dividía su corazón, adoraba a Dios, después adoraba a los dioses, etc. En varias etapas del periodo de la historia de Israel. Esta lectura que hemos visto en esta hora, encontramos que la palabra Ebenezer significa algo especial. El significado propiamente tal no es como algunos lo han querido decir, que significa hasta aquí nos ha ayudado Dios. No, el significado es piedra de ayuda. Piedra de ayuda. Y eso Samuel la puso allí, puso una piedra recordando ese hecho de las derrotas, para que el pueblo tuviese presente que solos no pueden hacer las cosas, ni que sin la ayuda de Dios nada pueden hacer. Entonces les dice: quitad los dioses ajenos, porque ellos ya estaban allí mezclados también con los paganos. Y dice: y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo Él, y a solo Él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Y eso querían ellos. Entonces, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Quitaron a los Baales y hasta Tarot, como dice ahí, y sirvieron solo a Jehová. Estos eran dioses, ¿no es cierto?, muy conocidos en aquel entonces, y que los israelitas como que estaban cayendo también en la idolatría, ¿no es cierto? Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros. Otra cosa que habían descuidado ellos, además de inclinarse hacia los dioses ajenos, descuidado la oración, pero la oración a Dios. Entonces, por eso que Él los llama. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Ahí en el versículo 6, se reunieron allí. Y
además derramaron agua delante de Jehová en señal de arrepentimiento, en señal de pedir limpieza al Señor, y ayunaron aquel día, dice en el versículo 6, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y es así, todos pecamos, y el pecado realmente es contra Dios, no es contra un ídolo, no es contra una piedra o contra otra imagen, sino siempre el pecado es contra Dios. Entonces, si queremos bendición, debemos sacar todo aquello que impide la relación con Dios, y también, ¿no es cierto?, arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados. Jesucristo debe ser el Señor de todo, o no será Señor de nada. No podemos, ¿no es cierto?, tener un corazón dividido. No podemos tener un corazón que adora a ídolos, adora imágenes y adora a Dios. Solamente debemos inclinarnos ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos entonces allí aprendieron que son sumamente débiles en el versículo 6, como estamos viendo, y necesitaban la fortaleza de Dios. Contra Jehová hemos pecado, y entonces allí se constituyó en juez. Samuel juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, y de ahí en adelante él empieza a juzgar, a ser juez del pueblo de Israel. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. También, porque bueno, ellos ya habían sido derrotados en 2 ocasiones anteriormente. Y ahora, a pesar de todo el arrepentimiento y todo aquello, estaban temiendo. Pero los israelitas, los filisteos, no estaban muy seguros por la calamidad que habían sufrido con tumor y otras enfermedades, por el hecho de que Dios los castigó por haber invadido a Israel, haber llevado el arca. Y entonces ellos también temieron. Pero, hay un gran pero, dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y esta es la petición que Dios deseaba escuchar de los israelitas. Ellos también entonces ahora, después de reconocer que eran débiles, que eran flacos, al decir tenemos temor, o sea, no estamos capacitados totalmente, no estamos armados espiritualmente para ir en contra de los filisteos. Entonces, en ese reconocimiento, dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel entonces, ¿qué es lo que hizo? Presentó sacrificio, dice ahí, como hemos leído, ante Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, quemaba allí el animal, ¿no es cierto?, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. El Señor truena, hermano. El Señor es un Dios poderoso, y Él entonces va a estar siempre con su pueblo. Siempre va a estar con los hijos del Señor. Y el enemigo va a huir por el estruendo de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dios, desde dentro de nosotros, nos ayuda para resistir al diablo y poder ser vencedores ante las situaciones adversas de la vida. Y dice: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car.
en gratitud a que el pueblo de Israel venció con la ayuda de Dios a los filisteos. Y ya durante el periodo de Samuel nunca más volvieron a molestar los filisteos a los israelitas. Entonces toma una gran piedra, seguramente ayudaron a algunos a llevar una piedra grande y la puso allí en señal. Esa gran piedra significa, como hemos dicho, piedra de ayuda. Y los que tienen la Biblia allí en sus manos, la Biblia en sus manos, al pie siempre hay una indicación donde dice que esto es piedra de ayuda. Pero no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso fue lo que dijo Samuel. Entonces tomó esa piedra y le puso por nombre piedra de, o sea, le puso por el nombre de Ebenezer, significa piedra de ayuda. Pero él dijo, en señal, ¿no es cierto?, de gratitud, en señal de reconocimiento, que es como una obligación ante un favor que Dios ha conocido. Él pone esa piedra y dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, usted ha sentido el ataque del enemigo seguramente, en diversas ocasiones, no solo en esta situación que estamos viviendo ahora como chilenos y a nivel mundial. Sentimos el ataque del enemigo. El enemigo se puede disfrazar de muchas formas, como ya lo hemos dicho en otra ocasión. Y ahí está siempre, queriendo que los hijos de Dios sean abatidos. Pero el Señor está con nosotros. Y el Señor quiere ayudarnos. Él está con nosotros en todo momento, en toda situación. Y podemos nosotros ver acá que Samuel coloca, ¿no es cierto?, esa piedra conmemorativa ahí entre Mizpa y Sen. Son dos lugares simbólicos también. La piedra es un símbolo, ¿no es cierto?, de la ayuda de Dios. Y los lugares, estos Mizpa, significa atalaya y Sen significa el diente. Así lo leí por ahí, el diente. Significa entonces, en primer lugar, que la oración es como una atalaya allí, que está advirtiendo, está fortaleciendo ante los ataques que pueden llegar. Y diente significa que tenemos también el poder, ¿no es cierto?, para morder al enemigo y que el enemigo se vaya en retirada. Así entonces Samuel se puso allí en el atalaya de la oración y mordió al enemigo. Y es bueno que nosotros también, hermanos, podamos tomar piedras de repente en memoria, ¿no es cierto?, de ciertos hitos de nuestra vida. Recordar, mirar, siempre estar recordando qué es lo que ha hecho el Señor, como el salmista, ahí en el Salmo 103, le dice, conversa con su alma, le dice a su alma que recuerde las bendiciones de Dios, lo que Él ha hecho en su vida. Y me gustó mucho un mensaje que leí de un predicador que desglosa esta frase, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y me gustó mucho la forma que lo hizo, porque ahí plantea que hay tres aspectos que hay que considerar en estos términos, en esta frase. Hasta aquí nos ayudó Jehová significa que hay un ayer, o sea, hay un pasado, hay un presente y un futuro en esta expresión. Hasta aquí nos ayudó. Significa, ¿no es cierto?, que hay una mano que señala el pasado, que señala hacia atrás, como esos hermanos, ¿no es cierto?, que tenemos ahí en los emoticones y en Facebook, en otras
¿no es cierto?, mensaje que mandamos, una mano, que decimos hacia arriba, pero también hacia atrás, pero también hacia adelante, pero también ahora, presente. Entonces, vemos allí que, si lo pensamos así, que hasta aquí nos ayudó significa que hubo un pasado. ¿Cuánto tiempo? 20 años estuvo el arca ahí perdida. Y durante esos 20 años estuvo Israel pasando por diversas situaciones. Entonces, en esas diversas situaciones, Dios estuvo con ellos. No los abandonó. Transcurrieron varios años. Como también en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántos años usted lleva en el Evangelio? Y si miramos hacia atrás, vemos bendiciones de Dios, ¿verdad? Él nos ha bendecido, nos ha ayudado en medio de la enfermedad, nos ha ayudado también cuando económicamente hemos estado mal, pero también nos ayuda cuando estamos bien. Y a veces hay mucho peligro cuando la gente está muy bien, se empieza a olvidar de Dios. Pero estemos en abundancia, como decimos cuando nos vamos a casar, ¿no es cierto? Ya sea en la pobreza, ¿no es cierto?, o en la abundancia. En la salud o en la enfermedad, tenemos que amar a nuestra esposa y la esposa amarnos a nosotros, ¿no es cierto?, en todas circunstancias. Bueno, así nosotros en el pasado estamos mirando hacia allá y vemos cómo el Señor nos ha ayudado en todo momento. Aquí en el país, los que vivimos, ¿no es cierto?, en un país estable, y otros que vienen de afuera, en el extranjero, también nos ha ayudado los que hemos salido en algunas circunstancias. Y los que vienen de afuera también son ayudados acá en Chile por la mano de Dios. Y damos gracias que muchos hermanos que vienen de afuera son creyentes, pertenecen a alguna iglesia cristiana y ellos están muy agradecidos. Pero ahora estamos en un presente diferente. Pero pensando en el pasado, hermanos, pensando en el pasado, ¿cuántas cosas tendríamos que dar gracias? ¿Cuál una larga entonces avenida de árboles? Nos gusta recordar, por ejemplo, el Salmo 40, 1 al 3. Lamentablemente ahora no tenemos ahí para ver la cita, pero son salmos muy conocidos. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué pasó? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me dijo, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de ahí nos sacó. O sea, mirando, recordando dónde estábamos. El salmista también hace eso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Allí tenemos entonces, hermanos, una mirada, cómo el Señor nos ha puesto nuestros pies sobre la peña firme y va encaminando nuestros pasos. Eso ha hecho en el pasado. Nos ayudó con su escolta del bien y la misericordia, como dice el Salmo 23. Por un lado el bien, por el otro la misericordia. Es decir, Dios está con nosotros, Jehová es mi pastor y está con nosotros. Y vamos caminando, y por un lado está el bien, así, es decir, las cosas que están pasando aquí en la tierra, las bendiciones que estamos recibiendo de Dios, ya sean físicas, ¿no es cierto?, ya sean espirituales, cualquier tipo de bendición, nuestro hogar, la familia, los amigos, la iglesia, todo eso es bendición de Dios. Nos ha ayudado en situaciones muy diversas, y también vemos que Él nos sigue bendiciendo en nuestras vidas con su misericordia, es decir, la ayuda moral, la ayuda espiritual de Dios, la bondad de Dios. Entonces, en las cosas materiales, pero también en las cosas espirituales.
Dios entonces nos ha bendecido. Puede dar gracias a usted, hermano, por eso, ¿verdad? En todo momento. Entonces, hasta aquí nos ayudó. Hay un pasado, pero también hay un presente, el hoy. Hasta aquí nos ayudó, hasta aquí. Ahora está hablando del aquí, ¿no es cierto? Del presente. Aquí estoy ahora. Nos habla entonces de ese presente, de nuestra oportunidad que nos presenta en este momento. Esto de hablar del pasado, presente y futuro, me hace acordar que el presidente hace poquito, ¿no es cierto?, el día atrás, él dio cuenta al país y habló del pasado, del presente y también del futuro. Bueno, el apóstol Pablo acostumbraba a hacer eso. Cuando él, por lo menos en 3 ocasiones en el libro de los Hechos, encontramos el testimonio del apóstol Pablo. Él habla del pasado, de su vida, del presente y del futuro de su vida, ¿no es cierto? Y para el apóstol Pablo, el pasado queda atrás. En el presente está activo en la obra del Señor, predicando, yendo a viajes misioneros, pero siempre tiene en perspectiva el futuro, la corona que le espera, las bendiciones de Dios junto al Padre. Entonces, hay un aquí, una ahora. Entonces, es la oportunidad que el Señor nos da ahora, en lo material, en lo moral, en lo espiritual. Dios es el que nos da el pan de cada día, en el hoy. Y cuando oramos, en la oración modelo, decimos: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no es cierto? Y allí también damos gracias por el pan de hoy, de cada día. Es una oración, ¿no es cierto?, que es comunitaria porque habla en plural, pero en cuanto al día, da gracias hoy por el pan que se recibe. Y por eso podemos decir también que Dios hoy nos está proveyendo de aquello que necesitamos, no ayer o mañana, sino hoy. Nos ha bendecido hasta aquí, hasta este momento. Hoy tenemos entonces la fiel protección de Dios. La tiene así usted, hermano, hoy, ¿no es cierto? Pero esa protección material nos provee de una u otra forma, ¿no es cierto? El Señor nos provee de las cosas materiales, de lo elemental para nuestra subsistencia. Gracias damos al Señor por aquello que no nos falta. Y ningún hijo de Dios, dice, va a mendigar el pan. ¿Lo cree usted, hermano? Amén. Así es, ¿no es cierto? Y también en lo moral, estamos rodeados de cariño de una u otra forma. Usted siente el cariño de sus hermanos a pesar que están lejos. Siente la bendición de Dios desde pertenecer a una congregación. Siente la bendición de Dios también de tener una familia que de una u otra forma le muestra el cariño, sí. ¿No es cierto? Su brazo no se ha cortado para bendecirnos. ¿Cuándo? Hoy. Hoy nos bendice el Señor. Y ahí en el libro de Lamentaciones dice que las bendiciones de Dios son por la misericordia de Dios. Y por la misericordia de Dios cada mañana son sus bendiciones en nuestra vida. Cada mañana, es decir, cada día. Gloria al Señor. Ahí en Lamentaciones 3, 22, 23 podemos leer aquello. Y también en lo espiritual, Él nos bendice. Entonces lo material, lo moral, también lo espiritual, la palabra de Dios está presente hoy, hermano, ¿o no? La palabra de Dios circula a través del mundo. Por más intento que ha habido de destruir la palabra de Dios, de desacreditarla, y hoy en día se sigue desacreditando la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y también la tenemos materialmente a través de libros en nuestra casa. La palabra de Dios es poderosa. Tal como ayer fue poderosa, hoy es poderosa y seguirá siendo poderosa la palabra de Dios. Amén. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es el mismo Dios de hoy, así como, ¿no es cierto?, fue el Dios de Israel.
frente a los filisteos, y hasta David, donde los filisteos fueron derrotados, totalmente ya siguió acompañando a Israel. Ese Dios es un Dios que hoy hace milagros en nuestras vidas, que hoy Él se preocupa de nosotros. No es un Dios lejano. Entonces, ¿se dan cuenta cómo este Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó en lo pasado, hasta aquí en lo presente nos ayuda, pero también, ¿no es cierto?, el mañana lo vemos acá. Porque hasta aquí nos ayudó, es decir, como que hay algo que sigue, hay algo que sigue. Hasta aquí nos ayudó. No termina todo acá. No termina todo acá. Seguimos en nuestro diario vivir. Seguimos caminando. El levantar cierta señal, ¿no es cierto?, y escribir hasta aquí, también es nuestro futuro. Estamos mirando hacia adelante. Indica que no llegó al fin. No todo termina acá. Hay un camino que seguir. No nos podemos paralizar, ¿verdad, hermanos? Por eso seguimos haciendo nuestra reunión, seguimos haciendo culto. No nos paralizamos. La iglesia no se paraliza. Sigue caminando. Incluso hay un canto, ¿verdad?, que lo entonaba, y la iglesia sigue caminando. Solo se detiene, dice, para predicar. Pero mientras vamos caminando también igual vamos predicando, ¿no es cierto? Así que, hermanos, esto habla de nuestro futuro. Hay un glorioso, entonces, despertar a la semejanza de Jesús. Cuando Jesús venga, ¿no es cierto? Porque el Señor tiene algo destinado muy hermoso para cada uno de nosotros. Vamos a despertar. ¿De qué forma? A la semejanza de Cristo, dice la palabra de Dios. Miren, hermanos, siempre queremos decir, yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero parecerme a Jesús. Pero a veces nos pagamos el precio, porque parecerse a Jesús significa también ser varón de dolores, experimentado el quebranto. Así fue Jesús. Así que a veces queremos decir, quiero ser semejante a Jesús, muy románticamente, pero a veces no nos damos cuenta que debemos sacrificarnos, ¿cierto?, para poder también ser semejante a Jesús. Sin embargo, Jesús tiene misericordia de nosotros y tiene preparado, ¿no es cierto?, un lugar especial para cada uno de nosotros. Tenemos un trono, tenemos coronas, ¿no es cierto?, hay arpas, hay cánticos, hay vestidos blancos, como se nos promete ahí en la palabra del Señor. Hay un glorioso rostro de Jesús que veremos algún día. ¿Usted está esperanzado en llegar a ver el rostro de Jesús? Porque se pinta Jesús, hay retratos, ¿no es cierto? Pero a lo mejor no se parece nada a lo que nos dibujan, porque no había máquinas fotográficas, no había celular en aquel entonces. No tenemos nada registrado del rostro de Jesús. Pero vamos a ver verdaderamente cómo Él era. Y nosotros vamos a parecernos a Él. Vamos a ser semejantes a Él. Esa es la gran promesa. No termina todo hoy. Hay un mañana glorioso para los hijos del Señor. El que te ama y te ayudó hasta aquí, ¿no es cierto?, te ayudará hasta siempre jamás. Y dice en un pasaje en el Nuevo Testamento, en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. La perfeccionará hasta el fin. Qué hermoso, hermanos, hermoso. Y mientras vamos caminando acá, recuerden, el bien y la misericordia de Dios está con nosotros. Y vamos a hacer siempre memoria de lo que hemos sido, pero pensando en lo que hoy estamos disfrutando por la misericordia de Dios, pero también esa grandeza, esa gloriosa, ¿no es cierto?, esperanza que tenemos de una patria mejor allí en los reinos de los cielos. Recordemos, hermanos,
que esta Ebenezer era el nombre de un lugar geográfico, pero a la vez tiene un significado especial: piedra de ayuda. Y la gran piedra de ayuda no es otra cosa que la ayuda del mismo Dios, de Dios. Dios mismo es la piedra de ayuda. Dios mismo es la piedra de ayuda. Y dice la Biblia también que Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Esa roca, Cristo Jesús, es la que nos ayuda. Jesús dijo, hoy estoy con ustedes. Ahora está Jesucristo con nosotros. ¿Lo creen ustedes? Creámoslo, hermano, porque es así. Y ese Cristo es el que nos ayuda a seguir viviendo.